Quiero saludar de manera especial a todos los estudiantes del área de álgebra lineal de la Universidad Minuto de Dios, del programa de la Administración en Salud Ocupacional del Capitalito. En este caso les quiero presentar un video tutorial que explica la teoría de gráficas o la teoría de grafos. Adicionalmente, pues los invito a visitar el libro de Grossman, que es el que hemos venido utilizando a lo largo de este curso, donde en su parte 2.8, en su página 164, pues explica de manera detallada en qué consiste este tema. La parte fundamental está conformada por las gráficas dirigidas, que se llaman así porque tiene unas flechas que indican un camino a seguir. Estas gráficas dirigidas tienen unos vértices. Estos vértices se corresponden a su vez en estos puntos rosa, 5 para este caso, y unas aristas. Las aristas son las líneas que unen dos vértices. Para este caso vamos a representar una gráfica dirigida en función de esta matriz que observamos acá. Dice: representación de un sistema de comunicación mediante una gráfica. Suponga que se está analizando un sistema de comunicaciones unido por líneas telefónicas. En este sistema hay 5 estaciones que se corresponderían en este caso a estos números de acá. En la siguiente tabla se indican las líneas disponibles en dirección A y provenientes de las estaciones. Entonces hay 5 estaciones que se representan de manera correspondiente a cada vértice, es decir, a cada punto que se indica en esta gráfica. Estos chulitos lo que me indica es que efectivamente se produce una conexión entre un vértice y otro, o entre una estación y otra. Por ejemplo, entre la estación 1 y la estación 2 se establece una conexión en dirección 1 a 2. Entonces miremos, vértice 1, vértice 2, que representan de manera correspondiente a las estaciones 1 y 2, y hay una conexión por medio de una arista o una línea recta, y esta flecha me indica que va de 1 a 2. Miremos el ejemplo de la estación 4. La estación 4 me dice que no tiene conexión con la estación 1, ni con la estación 4, ni tampoco con la estación 5. Tiene conexión con la 2 y la 3. Entonces observemos, la estación o vértice 2 tiene conexión con la estación 3 y con la estación o vértice 2. Cualquier gráfica dirigida, como este ejemplo, que es la misma gráfica dirigida de la presentación anterior, es posible representarla mediante una matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo se hace para saber el tamaño de la matriz? Pues se mira el tamaño o el número de vértices. Aquí me dice que son 5 vértices, entonces será una matriz 5 por 5, en este caso una matriz llamada A. Y entonces, por ejemplo, el renglón 1 hace referencia al vértice 1 y la columna hace referencia al segundo vértice con el cual se tiene conexión. Entonces, por ejemplo, en este caso, el renglón 1 sería el vértice 1 y la columna 2 entonces sería la estación o el vértice 2, y me dice que hay una conexión. Como siempre, primero los renglones, luego las columnas. Entonces me dice que hay una conexión desde la estación 1 hacia la estación 2. Entonces desde la 1 hacia la 2, como me indica esta dirección acá de la flecha.
Por ejemplo, para el renglón 4 que correspondería al vértice 4, me dice que hay conexión con el vértice 2, como se muestra con esta arista que me indica conexión desde 4 hacia 2 y desde 4 hacia 3 por medio de esta flecha. Y así se puede establecer una matriz cuadrada. Los ceros me indican que no existe conexión para este ejemplo de comunicaciones, y el 1 pues corresponde al caso contrario, es decir, que sí hay conexión entre un vértice u otro, o para el ejemplo puntual entre una estación y otra. Seguidamente tenemos una representación un poco más amplia. Entonces, para saber cómo representamos la matriz, lo primero que necesitamos saber es el tamaño. Entonces nos vamos y nos damos cuenta gráficamente, de manera visual, que tiene 6 vértices. Entonces la matriz será de tamaño n por n, es decir, 6 por 6. Aquí quiero hacer una claridad: no todos los vértices se unen con líneas rectas. Si ustedes lo pueden evidenciar, por ejemplo, el vértice 6 está conectado con el vértice 1 por medio de esta flecha que pues obviamente no es lineal, y además estos saltos me indican que no hay conexión. Por ejemplo, la arista que está entre el vértice 3 y el vértice 6 va directamente y no se toca ni con esta arista de acá ni con esta arista que está en la parte superior. Entonces miremos de dónde sale esto. Tomemos el primer renglón. El primer renglón siempre corresponde al vértice 1. Entonces me dice que el vértice 1 está conectado con el vértice 4 y con el vértice 6. Entonces esta arista que me une a 1 y a 4 en dirección 1, 4, y el otro sería en dirección 1, 6, que es lo que me indica este 1 y este 1. Tomemos por ejemplo el caso del vértice 6, que sería este de acá. Me dice que el vértice 6, que sería el renglón 6, tiene conexión con la columna 1, que me representaría es el vértice 1. Entonces hay conexión desde el vértice 6 hacia el vértice 1 por medio de esta flecha. Y además me dice también que tiene conexión con el vértice 2 mediante esta arista, con esta dirección, y con el vértice 5, que iría de 6 a 5 unido por esta arista, en este caso lineal. Acá hay un ejercicio donde me pide obtener una gráfica a partir de una matriz. Entonces vamos a hacer el procedimiento contrario. Entonces vamos a copiar esta matriz, la vamos a pegar por acá. Permítanme. Listo, la vamos simplemente a hacer más pequeña. Vamos a agrandar un poco la imagen. Listo. Entonces me dice que la matriz es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Como es cuadrada, sería de tamaño 5 por 5, lo que me indica que voy a tener 5 vértices. Entonces vamos a proceder a dibujarlos, que sería el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4 y en este caso el vértice 5. Recuerden que los unos lo que me indican es conexión desde un vértice hacia otro. Entonces arranquemos. La diagonal principal lo que me indica es que un vértice se uniría consigo mismo, pero en este punto de la materia no lo vamos a tener en cuenta. Renglón 1, vértice 1.
me está diciendo que el vértice 1 tiene conexión con el vértice 2 en este sentido. Listo. Además también con el vértice 3, que quedaría en este sentido, y con el vértice 5, es decir, el 1, listo. Ahí ya representamos este primer renglón. Entonces, conexión con el vértice 2, con el vértice 3 y con el vértice 5. Ahora, vámonos al renglón 2, que sería el vértice 2. Me dice que está conectado con el vértice 1. Recuerden que esto los vamos a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, como las posiciones. Y además me dice que tiene conexión con el vértice 4. Listo. Tiene dos conexiones, con el vértice 1 y con el vértice 4. Ahora, el vértice 3 me dice que tiene una sola conexión, que sería esta de acá, que sería el vértice 3 con el vértice 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representarlo aquí con un salto así, que indica que no hay conexión. Y me dice que es de 3 a 2, es decir, el sentido de la flecha sería desde 3 hacia 2. Ahora, el vértice 4 me dice que tiene 3 conexiones. La primera es con el vértice 1, que podemos hacer esto. La flecha va en este sentido, es decir, de 4 a 1, aquí no habría conexión con la 3, que por ejemplo yo lo puedo hacer así. ¿Ven? Flecha en ese sentido. Y con el vértice 5, que queda bastante sencillo porque sería simplemente hacer esto acá. Listo, y por último nos queda entonces el renglón 5, que corresponde al vértice 5 y me dice que tiene conexión con 2, con 3 y con 4. Entonces, por ejemplo, para hacer conexión de 5 con 2, entonces puedo hacer esto. Ok, con 3, que queda bastante sencillo, y con 4, que también es fácil porque vamos a utilizar la misma arista, pero vamos a dibujar una flecha desde 5 hasta 4, y allí ya quedaría. Entonces ya tenemos este diagrama, que es el resultado de esta matriz cuadrada, es decir, n por n, llamada A. Entonces ya continuamos. Luego viene una observación y me dice: en los ejemplos presentados se tienen gráficas dirigidas, como los 2 o 3 casos que ya mostramos, que satisfacen las siguientes dos condiciones. La primera de ellas es que ningún vértice está conectado consigo mismo, es decir, por ejemplo, el 2 no puede salir y conectarse a sí mismo. ¿Listo? Porque eso creará lo que, por ejemplo, en programación se llama un bucle. Entonces, en álgebra lineal, en esta parte específicamente, no se toma. ¿Dónde se evidencia que el vértice, cada uno de estos 5 vértices, no se conecta a sí mismo? En la diagonal principal, porque existen solamente ceros. Esta situación más adelante va a cambiar, pero voy a hacer también la aclaración respectiva. Eso sería la primera observación. Y la segunda observación es que me dice que a lo más una
arista lleva de un vértice a otro. Es decir, si yo tengo estos dos vértices, no puedo utilizar una segunda arista. Supongamos que por ejemplo esta flecha de acá no existe, y entonces conectar de 1 hacia 2 pero con otra arista. Entonces se utiliza siempre la misma arista, quedaría como se muestra actualmente pues en la gráfica. Dice, las dos matrices que representa una gráfica, la matriz que representa una gráfica dirigida que satisface estas condiciones se denomina matriz de incidencia. Es decir, esta matriz que observamos acá, que cumple este condicionamiento de esta gráfica dirigida, se llama una matriz de incidencia. Continuemos. Aquí hay una aclaración, una nota entre comillas, digamos buscando alertar al lector, y me dice que se debe tener cuidado con la diagonal principal, pero no es más que lo que expliqué, que en la diagonal principal siempre hay ceros porque un vértice no se puede conectar a sí mismo. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo de lo que es una gráfica dirigida para describir el dominio de un grupo. Entonces existen 6 personas y vamos a mirar el dominio que una persona tiene sobre otro, usadas en sociología para determinar el dominio entre un grupo de personas. Hallazgo del sociólogo, ¿cómo sería la matriz, que en este caso también se llama A? Entonces, comencemos. Como hay 6 vértices, entonces será una matriz 6 por 6. Vamos a mirar. La persona 1 no tiene ningún nivel de dominio sobre las otras personas, por eso todo ese renglón aparece en ceros. Para el renglón 2, que correspondería a la persona 2 o al vértice 2, me dice que se ve que no tiene influencia sobre la persona 1, como efectivamente pasa, tampoco tiene influencia sobre sí misma, como miramos en la presentación anterior, ni sobre la persona 3, no hay una conexión directa con la persona 3, pero sí hay un nivel de dominio, como explica acá, sobre la persona 4 y la persona 5. Entonces, mediante la arista se dirige desde la persona 2 hacia la persona 5, y desde hacia la persona 4, y de la persona 2 hacia la persona 5. Es decir, que esta persona tiene un nivel de dominio sobre 2 personas más. Vamos a la persona 3, que sería P sub 3 o el vértice 3, y me dice que esta persona se ve influenciada por 2 personas más, pero que influencia solamente a la persona número 6. En el cuarto renglón, que correspondería a la persona 4 o al vértice 4, entonces tiene dominio sobre la persona 1, como bien se indica en esta parte, o sobre la persona 3, que se indica con este 1 de acá. El siguiente renglón corresponde a la persona 5 o vértice 5, que tiene una influencia o un nivel de dominio solamente sobre la persona 3, como se indica en este sentido. Y la persona 6, pues que al igual que la persona 1, no tiene ningún nivel de dominio sobre ninguna otra persona, entonces aparece todo el renglón en solamente ceros. Muy bien, trayectoria o cadenas. Hasta el momento solamente habíamos visto, digamos, la conexión entre el vértice 1 y el vértice 2 mediante esta flecha que va en ese sentido, vértice 1 a vértice 2. Pero también existen las trayectorias o cadenas que lo que hacen es intervenir un camino más largo, digamos, para conectar del vértice 1 al vértice 3, sería, digamos, el ejemplo. Entonces, las trayectorias o cadenas, que es lo mismo,
y lo que busca es una conexión, o mejor una ruta de un vértice a otro, pero no necesariamente el que está enseguida, como habíamos visto hasta hace un momento. Entonces, por ejemplo, los modos de llegar del vértice 1 al vértice 5. Entonces, observemos gráficamente. Este es el vértice 1 y este es el vértice 5. Esta arista no nos sirve porque va desde 5 a 1 y nosotros necesitamos de 1 a 5. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos del vértice 1 al vértice 2 y luego ya nos conectamos al vértice 5. Esa sería una segunda cadena o dos cadenas. ¿Por qué? Pues porque utilizo dos aristas. Hagamos otro ejemplo. Bueno, lo que acabamos de decir está explicado acá, pero hagamos otro ejemplo, digamos, donde necesitamos conectar el vértice 1 con el vértice 3. Entonces, el vértice 1 puede conectarse directamente con el vértice 4 y llegar al vértice 3. Ese sería una trayectoria o una cadena. Pero existe otra, que sería desde el vértice 1 hacia el vértice 2, hacia el vértice 5, hacia el vértice 4 y finalmente hacia el vértice 3. Entonces, dependiendo del número de líneas que se conecten, entonces se le dará el nombre a la cadena. Acá me habla de una cadena redundante. Es porque al conectar el vértice 1 hacia el vértice 5 se utiliza dos veces el vértice 4 y exactamente eso es redundante. Entonces miremos los caminos que me están explicando en esta parte. Del vértice 1 me voy al vértice 4, del vértice 4 me voy al vértice 3, del vértice 3 me devuelvo otra vez hacia el vértice 4, del vértice 4 me voy hacia el vértice 2 y del vértice 2, finalmente me voy hacia el vértice 5. Entonces, empecemos a contar a ver cuántas aristas utilizamos. Iniciamos nuevamente. Del 1 al 4, 1. Del 4 al 3, 2. Del 3 al 4, 3. Del 4 al 2, 4 y del 2 al 5, 5. Entonces esta cadena redundante que acabamos de explicar sería una quinta cadena o 5 cadena, como explica exactamente el libro. Identificamos esta trayectoria o cadena que me están explicando acá para llegar de 1 a 4 pero sin que sea redundante. Entonces vamos a mirar qué trayectoria o cadena es. Arrancamos desde el vértice 1 hacia el vértice 4, entonces allí estaría la primera arista. Desde el vértice 4 hacia el vértice 2, ahí estaría la segunda, y desde el vértice 2 hacia el vértice 5. Entonces esta sería una tercera cadena o tres cadenas, como lo estipula en esta parte de acá. ¿Cuál es un truco fácil para determinar el número de trayectorias o de cadenas? Entonces contamos el número de vértices en este caso. Para el primer caso, 1, 2, 3 vértices, menos 1, segunda cadena. Para el siguiente, ¿cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, menos 1, 3, tercera cadena. ¿Qué quiere decir? Siempre se le resta a uno un vértice para saber cuánto es el número de cadenas. Para este caso, ¿cómo sería el número de cadenas? Entonces, ¿cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 5. Entonces quedaría la quinta cadena o 5 cadenas, que es exactamente lo mismo. Hay un teorema que es importante de entender en este tema, y lo primero que les voy a comentar es que esta matriz A, pues al multiplicarla, por ejemplo, por sí misma, pues me va a dar a la A al cuadrado. Lo mismo que cuando tenemos un número real cualquiera, por ejemplo, el 4. Cuando lo multiplico por sí mismo, 4 por 4, pues claro, me da 16, pero yo también lo puedo colocar como 4 al cuadrado. Esta matriz yo la puedo multiplicar por sí mismo las veces que se necesite.
A por A dará A al cuadrado, A por A dará A al cubo y así consecutivamente. ¿En qué consiste este teorema? El teorema 281 referente a las trayectorias o cadenas. Dice lo siguiente: si A es la matriz de incidencia, o sea, esta matriz es resultado de una gráfica dirigida, la componente IJ, entonces la I hace referencia al número de renglones y la J hace referencia al número de columnas de A al cuadrado, es decir, de esta matriz de acá, que es resultado, A al cuadrado es el resultado de multiplicar A por A dos veces. Entonces, retomo el teorema. La componente IJ de A al cuadrado da el número de dos cadenas de un vértice I a un vértice J. Es decir, del vértice IJ que tomamos acá, es decir, del renglón I hasta la columna J. Este número, por ejemplo, este número de aquí, por ser una matriz cuadrada, lo que me dice es que renglón 1, renglón 2, vértice 2 con columna 1, es decir, del vértice 2 al 1 existe una cadena de dos líneas rectas, permítame, de dos aristas para dejarlo claro. Entonces, retomo este ejemplo. Este 1 que hay aquí, en este caso ya no tomo, si ustedes se fijan bien, para el caso de A, en la diagonal principal solamente existen ceros, lo cual me indica que la arista no se conecta a sí misma. Acá esos ceros ya se convirtieron en 4 casos en unos. Esos unos de la diagonal principal no los tomen, por favor, en ningún caso. En este caso pues sería al cuadrado, pero puede ser, por ejemplo, a la 5. Esto ya no va a dar 1, va a dar unos números mucho más grandes, o más grandes mejor, pero no se van a tomar los de la diagonal principal. Entonces tomemos este de aquí. Este de aquí lo que me indica es que hay una trayectoria de dos cadenas, como me estaba explicando en esta parte. Dos cadenas, arreglo acá, desde el renglón 2, que sería el vértice 2, columna 1, es decir, al vértice 1. Es decir, que del vértice 2 al vértice 1 hay dos cadena o segunda cadena, que sería esta, del vértice 2 al vértice 5 y del vértice 5 al vértice 1. Ustedes bien me podrán preguntar, pero ¿por qué no se toma esta arista de acá? Porque resulta que esta arista de acá tiene solamente una cadena, sería, como en el caso que se ve aquí, sería una cadena, y por ser A al cuadrado, entonces la estamos haciendo referencia a dos cadenas. Si sería A al cubo, entonces sería 3 cadenas y así consecutivamente. Tomemos, por ejemplo, este 1 de acá. Entonces pertenece al renglón 1, que sería el vértice 1, y tiene conexión, contemos el número de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, con el vértice 5. Conectaríamos con dos cadenas entre el vértice 1 y el vértice 5. Entonces miremos cuál sería. Sería de 1 a 2 y de 2 a 5. Miremos ahora, por ejemplo, este 2 que está en esta parte. ¿Qué quiere decir este 2? Que hay dos trayectorias de segunda cadena o dos cadenas. Miremos cuáles pueden ser. Entonces, conectamos. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, quinto renglón. El quinto renglón hace referencia al vértice número 5. Con la columna 1, 2, es decir, con el vértice 2. Es decir,
existen dos cadenas que se conectan de la siguiente manera: 5, 4, 4, 2 y 5, 1, 1, 2. Dos cadenas que tienen, valga la redundancia, dos cadenas. Es decir, un camino con dos líneas rectas en este caso. Miremos otro caso. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí hace referencia, tomen un segundo. Listo. Este uno de aquí lo que me está indicando es conexión. ¿Conexión de cuántas aristas? De dos aristas. ¿Por qué dos aristas? Pues porque ya es a al cuadrado. Entonces miremos qué renglón es. Renglón 1, renglón 2, renglón 3. Quiere decir que nos vamos al vértice 3, es decir, a este punto de acá. Y empezamos a contar las columnas. Columna 1, columna 2. Es decir, que está conectado de 3 a 2 mediante dos aristas. ¿Cuáles son esas dos aristas? De 3 a 4 y de 4 a 2. O dos cadenas, que es lo mismo, que es exactamente igual. En este caso existe ya una matriz elevada a la 3, que sería el resultado de multiplicar A por A por A, donde A es una matriz cuadrada de 5 por 5. Entonces, miremos el ejemplo que nos muestran acá. Acá tenemos la gráfica dirigida, que es la misma que hemos venido desarrollando en este video tutorial. Y A al cubo, pues como ya les dije, es el resultado de multiplicar 3 veces por sí misma la matriz A. Como un producto cruz, quiero hacer ahí la claridad. Me dice, por ejemplo, las 3 cadenas del vértice 4 al vértice 2. Entonces, este vértice 4 es el renglón, este vértice 2 es la columna. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Este sería el cuarto renglón al que me están haciendo referencia. Y además me están hablando de un vértice 2, es decir, de una columna 2, ubicados acá. Entonces contamos 1, 2, están haciendo referencia a este 2 de acá. ¿Qué quiere decir que haya un 2 en esta parte? Lo que me indica es que existen dos trayectorias, digámoslo así, con 3 cadenas cada una. Miremos cuáles son. Entonces, del vértice 4 al vértice 2. Un camino es el siguiente. Del vértice 4 al vértice 3, se devuelve del vértice 3 al vértice 4 y finalmente llega al vértice 5. Recordemos la norma anterior, contamos los vértices, 1, 2, 3, 4, menos 1, 3 cadenas. La otra trayectoria o cadena es la siguiente, arrancamos en B sub 4, vamos hasta B sub 2, pero todavía no hemos llegado porque es una cadena con 4 aristas. Entonces vamos de B4 a B2, de B2 a B1, luego se devuelve de B1 a B2. Digamos que este sería el caso de un ejemplo de una matriz A elevado a la 3, donde podemos encontrar el número de 3 cadenas. Nuevamente, el vértice principal no lo tomen. Miremos este de acá. Este de acá, para extender el ejemplo, sería el renglón 2. Entonces me voy al vértice 2. Y la columna 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, vamos a conectar el vértice 2 con el vértice 5 mediante una trayectoria de 3 cadenas. Entonces empecemos a buscarla.
del 2 al 5. Entonces sería de 2 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 5. En ese caso habría